Imagina esto. Se inventa la máquina del tiempo, pero solamente puedes viajar a un año en específico y a Inglaterra. Estamos hablando de que viajaste al año 1888. ¿Qué pasó en ese año? Te preguntarás. Bueno, se sabe que Inglaterra desde 1800 venía siendo un país de cambio. Totalmente. Revoluciones, evoluciones, cosas así. Pero, en específico, ¿por qué en 1888? Bueno, en ese año pasaron cosas terribles, que hasta el día de hoy no se sabe realmente qué pasó. Nadie lo sabe. Entonces, ¿quién es realmente Jack el Destripador? ¿Y por qué solamente en Whitechapel? Bienvenidos a este tu espacio, donde las historias cobran vida y los misterios encuentran voz. Prepárate para sumergirte en relatos que te harán cuestionar de todo lo que querías saber. Esto es Ecos en la Niebla. Yo soy Tabata Arlequín y hoy comienza un viaje que no olvidarás. Y bueno, el día de hoy hablaremos más que nada acerca de todo lo que se sabe de Jack el Destripador. También vamos a hablar un poquito de quiénes puedan ser los asesinos, quien en teoría ya se supo quién es el asesino, aunque en realidad no se sabe con certeza porque pues ya pasaron ya pasó creo que un siglo y tanto desde que pasó lo de Jack el Destripador. Entonces no creo que sea posible que la persona que está vinculada sea, pero pues ya, este es veredicto de cada persona. También vamos a hablar de qué es un burdel, porque creo que es un tema que también tenemos que abordar en este video. Eh, y bueno, ¿qué pasó después? Porque creo que esto no se ha hablado, bueno, hasta donde yo he visto, de que qué pasó después en Whitechapel, porque pues, o sea, un asesino serial literalmente mató a 5 mujeres de las formas más terribles, pero después, ¿qué pasó? Porque realmente no se sabe bien qué pasó después. Entonces también vamos a abordar eso. Y bueno, empezamos. A mediados del siglo XIX, en el East End de Londres, había una sobrepoblación y una cantidad de nivel de vida que era mísero, o sea, que no había casi mucho, ¿ok? La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja, con nobles índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Que, aclarando aquí, la prostitución en esos años era bastante. ¿Por qué? Porque no había como tal un buen ingreso en las fábricas, empresas, todo eso. Por eso también los niños en ese tiempo trabajaban en empresas. Pero pues las mamás a veces para sacar más dinero de los que tenían o le daban, si lo quieren ver de ese modo, se prostituían para poder llevar más comida a la mesa, para poder pagar deudas, renta o cosas así. Antes de los ya conocidos asesinatos de Jack el Destripador, se sabe que en Whitechapel era muy asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. ¿Ok? Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, que cabe aclarar que según no más fueron 5, pero los registros dicen que incluyeron más de 6 crímenes, más aparte del que se confirmó en el expediente de Whitechapel, que fue entre 1887 y 1991. La prensa contribuyó a una serie de homicidios al destripador. Pero pues no se sabe realmente si él los hizo y los provocó. ¿Por qué? Porque simplemente esos asesinatos fueron ya después de lo que pasó. Entonces, muchos dicen que pueden ser, muchos otros dicen pues que no pueden ser. Entonces, está como un intermedio de saber si realmente esos asesinatos los cometió Jack o simplemente se los metieron como de que, sí hay coincidencias con lo que... pues perdón, hay coincidencias con los asesinatos que él hizo y con esos y pues se los metieron para pues decir que pues se los hizo, aunque realmente a cierta forma no se sabe si él los provocó. Y bueno, en el East End, donde se encuentra Whitechapel, tenían una sobrepoblación enorme. No hablo de una pequeña, no, hablo de una enorme. Esto fue debido al flujo de inmigrantes irlandeses y la llegada de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año 1882.
Este problema pues repercutió claramente en el decaimiento de los niveles de empleo y la calidad de vida y que llevó a la proliferación de una amplia clase baja, que fue lo que les dije, que pues fue caracterizada por lo mismo que fue el alcohol, el crimen, violencia, etc., ¿no? De acuerdo con estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Ok, vamos a aclarar algo. ¿Qué es un burdel? Porque pues muchos dicen es que, porque es más, aquí les voy a hacer una comparación, porque es más seguro un burdel y que prostituirse en la calle, aunque es claramente obvio por qué, pero pues ahorita voy a aclarar un poquito este punto. Un burdel también es conocido como un prostíbulo, lumpanar, mancebía, casa de lenucinio, casa de sexo servicio, puticlub o club, entre otros seudónimos. Bueno, perdón, sinónimos. Y bueno, un burdel es un establecimiento donde se ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero. O sea, hasta donde yo me acuerdo, un hombre, más que nada los hombres, porque no había muchos hombres que se prostituían, más que nada las mujeres, un hombre iba a un burdel que podía ser literalmente, se disfrazaban de casas de baño o spas, clubs nocturnos o bares, más que nada de bares, de salones de masajes y también de hoteles o posadas, porque pues en ese tiempo, pues para evitar atentaciones no deseadas o persecución legal, pues se tenían que esconderse. Iba el hombre a pedir un servicio, decía que cuál mujer quería y pues esa mujer tenía que servirle sexualmente. Ahora, ese es un burdel. El burdel, digamos que era la manera más legal de hacer toda esa situación. Que pues también era más seguro porque había, si no mal había visto, había como guardias que si una mujer se sentía acosada mucho por un hombre, la persona venía y lo sacaba al hombre. Que era lo contrario a si una mujer se prostituye en la calle. Porque es muy diferente. Porque pues una mujer que se prostituye en la calle a veces no tenía, pues no sabía cómo meterse en un burdel o algo así, no me acuerdo bien. Pero en sí, la mujer que se iba a prostituir en la calle se ponía en una esquina, si han visto mayormente las películas, hay unas películas que hacen como que referencia a eso, que hay muchas personas que se prostituyen, están en la calle, están en una esquina o están en la banqueta más que nada, esperando a que alguien pregunte por su servicio. Mayormente ellas lo hacían por su propia cuenta, pero muchas veces se iban con es que no me acuerdo cómo se llama, pero mayormente se iban con alguien que también podía contratarlas para ofrecer sus servicios y era un poquito más accesible para ellas y por eso no preferían un burdel. Pero estando en la calle eran más riesgosas a que les pasara algo, que fue el caso de muchas víctimas de Jack el Destripador. Pero más adelante hablaremos de eso. Entonces, lo que pasaba era que una mujer, al estar en la calle, no tener protección, había hombres que podían llegar a abusar de ella bueno, más que nada de ella y no pagarle. Entonces, por eso era más confiable ir a un burdel en esos tiempos que estar en una esquina o estar en algún lugar de la calle para poder prostituirse. Whitechapel tenía parcialmente mala reputación por los casos de antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Me dirás. Es el sentido amplio del término que se refiere a la discriminación hostil, prejuicio y odio hacia los judíos, ¿ok? Bueno, está basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. También por el racismo, la delincuencia, disturbios sociales y suma de pobreza. O sea, en Whitechapel era una pobreza, creo que extrema. Si no quiero dar un mal dato, pero creo que sí era una parte donde sí no había mucha economía, mucho de todo. Tal percepción como reducto de la inmortalidad llegó al punto álgido en 1888 con la prensa, cuando la prensa empezó a dar cobertura sin precedentes de una serie de grotescos y atroces homicidios.
Y ahora sí, vamos a lo que viene, con lo que muchos estaban esperando. La parte de Jack el Destripador. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres en el East End en esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891, aunque había certeza para asegurar que todos habían sido obras de la misma persona. Y pues digo, realmente no se sabe, ok. Entonces no voy a decir, ah, sí, ya que el Destripador los hizo, no, no, porque realmente no se sabe. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima, Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana de un viernes 31 de agosto de 1888 en Brook Row, actual calle Dudward de Whitechapel, tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo, ¿ok? Eh, el cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hambury en Spitalfields. Tenía dos incisiones en la garganta, que al igual ocurrió con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y enviscerado con los intestinos puestos encima de su hombro y le habían extirpado el útero. Vaya, o sea, esto sí está. O sea, a comparación de Marianne, Jack hizo más cosas con el cadáver de Chapman. Porque con Marianne, pues le hizo cortes en la garganta, en el abdomen, en zigzag, pero con Chapman casualmente le sacó los intestinos y se llevó el útero. ¿Por qué razón? Él sabrá. Él solamente sabrá para qué quise el útero, ¿ok? Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto a un hombre de cabello oscuro y con la apariencia de un gentil venido a menos. En los asesinatos de Elizabeth Strait y Catherine Edmonds ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. O sea, pasaron. ¿Cuántos días pasaron? 24 días para que Jack volviera a atacar. El primer cuerpo. El cuerpo de la primera víctima fue descubierto a la una en Dudfield Yard, actual calle Henriquez, perdón, no sé cuál es esa parte, y tenían cortes en el lado izquierdo del cuello que dañó la arteria carótida. Queda aclarar que es una de las más importantes porque se encuentra, creo que por la yugular. Pero se dudaba que Jack hubiera matado a Elizabeth. ¿Por qué? Porque no se le encontraron incisiones en el abdomen, por lo cual no sabían si realmente ella había sido víctima de él. Pero dedujeron que Jack había sido interrumpido y por eso no terminó de hacer lo que tenía planeado hacer. Que digamos que las incisiones eran como su marca personal. Varios testimonios declararon haber visto a Elizabeth con un hombre. Sus testimonios tuvieron muchas irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio, mientras que otros dijeron que era de cabello oscuro, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 días después, la policía halló el cadáver de Catherine en Mitre Square, en la City de Londres. Al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen, envisceración y colocación de intestinos por encima del hombro y le habían extirpado el riñón izquierdo, sepa para qué, y la mayor parte del útero, que fue casi lo mismo que le pasó a Chapman, pero a Chapman se le quitaron el útero completamente. Además, Joseph, vecino de esa parte, dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato. Declaró haber visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron
avalar esa descripción, se encontró el delantal ensangrentado de Edwins cerca de la entrada de los edificios de apartamentos de la calle Guston y un graffiti en la pared, justo encima donde se encontraba esta prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el graffiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que, pues, como saben, en Whitechapel en esa época, pues, eran muy comunes. Charles Warren, era un, policía comisionado, pidió que retiraran el graffiti antes del amanecer, bajo la sospecha de que podría incitar protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Miller Courts, en Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía una profundidad de corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas, haciéndolo irreconocible, y le habían extraído los órganos abdominales y el corazón. O sea, le destrozó la cara completamente. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante el fin de semana y el término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó ser más severo que el anterior, excepto el de Strait, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. Bueno, de hecho, sí, si ponen atención a lo que les he dicho, Strait es la que menos, su cadáver ha sido el que menos daños ha sufrido. Por ejemplo, está Kelly, que su cara que es muy reconocible. Está Chapman, que a ella le sacaron todos los órganos, o sea, los órganos, todo el útero, igual con la anterior víctima. Entonces, digamos que el cadáver, el cuerpo de Strait fue el que menos sufrió ese tipo de mutilaciones. Les digo, se deduce que antes de que Jack pudiera hacerle lo mismo en el abdomen, sacarle los órganos o cortarle algo, no sé, fue interrumpido. Entonces, para no ser descubierto, se fue de ahí. Les digo, los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, ya, saben todo eso, ¿no? Pero es que, ¿por qué por la noche? Porque por la noche, les comenté ahorita. Si ustedes se ponen a pensar, un burdel es un poco más seguro. ¿Por qué? Porque tiene más seguridad, porque si tú quieres correr a alguien, lo corres, y tienes un lugar bien donde ofrecer tus servicios. En la calle es muy diferente. Porque en la calle pues estás expuesta a mil y un cosas que te pueden pasar. Entonces, por eso más o menos, más mayormente ocurre en las noches. ¿Por qué? Porque era más común que las prostitutas de ese tiempo, que creo que actualmente también se prostituyen en la noche porque hay más clientes, bueno, en ese tiempo había más clientes. Y, en teoría podemos decirle, no, un ejemplo. Sales del trabajo, tienes dinero y es de noche, pues me voy a un burdel, me voy a buscar a alguien en la calle, ¿no? Y pues mayormente era por eso. Porque trabajaban una jornada larga y después en la noche, pues era digámosle, si quieren verlo de esa manera, era más tranquilo para poder ofrecer servicios sexuales. Mm, El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Eh, por ejemplo, también está el de Thomas Bond, que, esta carta fue escrita por un ejemplo, no, una carta escrita por el médico forense Thomas Bond, el encargado del CD, que es en siglas de inglés, es el Departamento de Investigación Criminal. De Londres data del 10 de noviembre de 1888, ya que aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos en Whitechapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero otros actuó en un número desconocido de homicidas. Tal fue el caso de autores de Stuttgart, P. Evans y Donald Rumbelow, que catalogaron a la experiencia de canónicos como el mito del destripador.
Y ahora pasamos a los sospechosos. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer, la identidad de Jack el Destripador. Eh, Pese a lo anterior, existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía vivir en Whitechapel, tenía un empleo estable y que los crímenes ocurrieron en fines de semana próximos a fechas festivas y calles cercanas en sí. También se pensó que el responsable podría ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o un aristócrata que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales como el temor de los médicos, la desconfianza en la ciencia o la explicación de los pobres por los ricos. En los años siguientes, los registros señalan que la policía tenía sospechas de cualquier persona que estuviera remotamente vinculada en el caso, así como varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en el pesquisa original. Con el paso del tiempo y la muerte de aquellos que vivían en esa época, autores contemporáneos habían tenido soltura para acusar a cualquiera sin necesidad de evidencia historial. Si bien en el memorándum de Melville McKent de 1894 contenía los nombres de 3 sospechosos referidos en los registros policíacos de entonces. Lo cierto es que la evidencia contra ellos me- era meramente circunstancial y por lo tanto no fueron procesados. En total hubo más de 100 sospechosos de ser el destripador, uno de los cuales estaban Montague Druid, Severin Kloswick, Aaron Kosminski y Francis Dumpletti. Otros, sin embargo, fueron vinculados solamente por la prensa, que sería William Bury, Thomas Neil Cream y Robin O. Johnston, Stephenson y Frederick Deming. Pero actualmente, bueno, yo estoy buscando. Y a quien relacionan ahorita más ya actualmente es a Aaron Kosminski. ¿Por qué digo que Aaron Kosminski? Bueno, Aaron Kosminski eh, nació en Saratow, en Polonia, el 11 de septiembre de 1832. A él se le vincula más porque pues es de origen polaco-judío. O sea, que en ese tiempo, si les he contado, criticaron un poquito más a lo que eran los judíos y más que nada a los polacos, ¿ok? Eh, se instaló en Whitechapel y se ejerció como barbero, pero bueno, es que lo vincularon más a él ahorita actualmente porque no sé qué habían guardado de una víctima y que apenas le había hecho un estudio forense y resultó ser que el ADN venía de Kosminski, entonces por eso se le vincula a él. La investigación fue retomada en 2025 con ayuda de los descendientes de Kosminski. Se tomaron muestras de ADN de todos ellos y finalmente, en febrero de 2025, se identificó que la muestra de ADN de la escena del crimen de Catherine Edwards, que, bueno, coincidía al 100% con el ADN de Kosminski. Se confirma así tras más de un siglo de identidad de Jack el Destripador, que, bueno, dicen realmente que fue Aaron Kosminski. Muchos dicen que no, entonces yo puedo dejarlo a su criterio, pero pues es que está la prueba esta que se hizo. Apenas hace un año literalmente se hizo. Muchos piensan que debido a esta prueba pues sí puede ser Kosminski, otros dicen que no puede ser, o sea, ya se los dejaré a su criterio. Pero también tomamos en cuenta de que muchas personas tocaron esa prenda, la agarraron, o sea, y todo eso, y puede ser que el ADN venga de cualquier persona, pero pues esa prueba de ADN vincula
Aaron Kosminski. Entonces, es hasta donde se sabe que él es o podría ser Jack el Destripador. También envió cartas. Eh, Antes de el famoso nombre que se le dio, que se le dio, porque actualmente se conoce como Jack el Destripador, cuando fue el doble asesinato de Catherine y de Elizabeth, se le conocía más como el demonio rojo, el asesino de Whitechapel o también el delantal de cuero. Fue la llegada de una carta enviada a una agencia de noticias en Londres a finales de septiembre, lo que introdujo el nombre de Jack el Destripador. Al principio el personal de la agencia de noticias no le preocupó demasiado la carta y pasarían 2 días después de que el 29 de septiembre decidieran entregarla a la Policía Metropolitana. La carta escrita en tono jactancia- jactaci- perdón, jactancioso estaba dirigida al jefe oficial central de prensa de Londres City. Y la carta decía lo siguiente. Estimado jefe, sigo escuchando que la policía me ha atrapado, pero aún no me van a dar una paliza. Me he reído cuando se ponen tan listos y hablan de que van por un camino. Ese chiste del delantal de cuero me da un ataque de risa. Estoy harto de las putas. Y no voy a dejar de joderlas hasta que me den una paliza. Qué buen trabajo el último. No le di tiempo a la señora de llorar. ¿Cómo van a atraparme ahora? Me encanta mi trabajo y quiero volver a empezar. Pronto van a oír hablar de mí, con mis divertidos jueguitos. Guardaré un poco de la tinta roja en una botella de cerveza de jengibre durante el último trabajo para escribir. Pero se puso espesa como pegamento y no puedo usarla. Espero que la tinta roja sirva. En el próximo trabajo que haga le cortaré las orejas a la señora y se le enviaré a la policía solo por diversión. ¿No crees? Guarda esta carta hasta que termine poco más de trabajo. Luego entregarla directamente. Mi cuchillo está tan afilado que quiero ponerme a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Buena suerte. Atentamente, Jack el Destripador. No te preocupes por darme el nombre comercial. No fui lo suficientemente bueno para publicar esto antes de quitarme la tinta roja de las manos, maldita sea. Todavía no he tenido suerte, dicen que ahora soy doctor, jaja. ¿Qué tan mal mentalmente tenía que estar para escribir eso? Yo me pregunto, sinceramente. O sea, literalmente la carta la escribo con tinta roja, o sea, no es broma que la escribo con tinta roja. Em, Creo que también había dado otra carta. Bueno, es que no tengo exactamente cuántas cartas dio, pero la policía recibió otra carta que en el correo de la madrugada del lunes 1 de octubre llegó a la agencia central de noticias una postal escrita con letras similares a la carta tenía estimado jefe, que tenía estimado jefe. Esto también estaba grabado con tinta roja, pero además tenía lo que parecían ser manchas de sangre. El remitente no había puesto fecha en la postal, pero sí llevaba matasellos de Londres fechados del 1 de octubre. Si también el autor no era el mismo escritor responsable de la carta, estimado jefe, no cabía duda de que al menos estaba familiarizado con el contenido de dicha masiva. La postal decía: no estaba programado, querido viejo jefe, cuando te di el consejo. Mañana oirás hablar del trabajo de Saucy Jackie. Evento doble, esta vez el número 1, chilló un poco. No puedo terminar de inmediato. No tuvo tiempo de conseguir las orejas para la policía. Gracias por guardar la última carta hasta que volviera al trabajo. Jack el Destripador. Y más cartas empezaron a llegar. Muchas más cartas. La policía no tuvo más remedio que leer y evaluar cada carta formándose un juicio sobre su veracidad y si era posible localizar e investigar al remitente. Hubo una carta que se llama From Hell, que es desde el infierno. Esa carta está, pues, curiosa, si le puedo decir de esa manera, porque pues hubo muchas cartas falsas y muchos veredictos que dijeron que pues que no era, pero en especial esa carta había un paquete y en ese paquete venía la mitad de un riñón humano.
No se sabe a quién pertenecía ese riñón, pero pues estaba conservado en alcohol. Después de los brutales asesinatos de Jack el Destripador, Whitechapel experimentó una transformación significativa, pasando de ser un barrio bajo victoriano infame a convertirse en un área multicultural y de gran medida aburguesada del este de Londres. Los crímenes actuaron como un catalizador para cambios sociales y urbanísticos que ya eran necesarios. Si quieren verlo de esa forma, el que hayan sucedido los asesinatos mejoró Whitechapel, que fue muy lamentable, que no se supo quién fue hasta apenas el año pasado que pudieron relacionarlo con este Aaron Kosminski. Es de esos casos que a veces no hay respuesta hasta muchísimo tiempo después o simplemente hay casos que no tienen respuesta por más que busquemos. Mm, puede que haya mejorado algo lo que es Whitechapel, pero nadie quita lo que sucedió en ese año, en 1888. Esto fue todo de mi parte. Si quieren algún caso así que yo investigue, que yo diga todo eso, pueden dejármelo. Eh, soy Tabata Arlequín. Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, por donde quiera que me estén, a que me estén escuchando. Y nos seguimos oyendo. Bye.